Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. Bienvenidos. Y en este momento vamos a seguir analizando los partidos amistosos que se van a venir jugando en este mes, en este mes de fecha FIFA, y para ello también vamos a enlazarnos con Diego Martínez, periodista deportivo de Radio Activa desde Ecuador, para hablar justamente del partido amistoso que sostendrá Ecuador contra Arabia Saudita este viernes a la 1 de la tarde, ¿no? Que se va a jugar este encuentro tan importante también para Ecuador, con miras también a lo que va a ser su participación en el Mundial de Qatar 2022. ¿Cómo estás, Diego? Es un gusto saludarte. Bienvenido a RCR Deportes. Un abrazo muy grande, Santino. ¿Qué tal? Un saludo para toda la gente a través de RCR Deportes en todo Perú. Un privilegio, como siempre, y un placer poder compartir con ustedes unos minutos y contarles un poco de cómo está la selección ecuatoriana de fútbol, el equipo de Gustavo Alfaro, cuando estamos a menos de 2 meses para el arranque de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Ecuador va a enfrentar los 2 últimos comprobatorios, los 2 últimos partidos amistosos en esta doble fecha FIFA que existe, mañana jugando en España frente a la selección de Arabia Saudita y el próximo día martes jugando en Alemania frente a la selección de Japón. La convocatoria de Gustavo Alfaro se entregó el fin de semana pasado. Están citados los jugadores, hay algunas novedades porque algunos no pudieron estar, sobre todo por tema de lesión, y hay algunos nombres que han sorprendido en la convocatoria. Además, te adelanto, Santino, que Gustavo Alfaro ha confirmado ya el equipo titular para jugar contra Arabia Saudita en Murcia mañana desde las 13 horas en horario de Latinoamérica. Bien, Diego, es importante, ¿no?, que Ecuador esté enfocado en lo que es el Mundial, en estos partidos amistosos, para afinar ciertas cosas, ¿no? Para afinar quizás detalles que se vieron en las eliminatorias pasadas, o hace poco que acabaron las eliminatorias, que se pueden arreglar. Ahora, Diego, para ti, ¿qué es lo que tendría que mejorar Ecuador para lo que ya se viene de aquí a noviembre, ¿no?, que es el inicio del Mundial? Hay muchas cosas que Ecuador tiene que mejorar, porque el cierre de la eliminatoria, Ecuador, si bien es cierto, sella su boleto, clasifica a la Copa del Mundo, pero en cuanto a su consistencia de juego dejó algunas dudas. No nos olvidemos que Ecuador, por ejemplo, pierde frente a Paraguay en un partido en donde la selección albirroja le pasa por encima al equipo de Gustavo Alfaro desde lo futbolístico, y después del último partido frente a Argentina en Guayaquil, casi que por decoración, con las 2 selecciones prácticamente ya adentro del Mundial, Ecuador un poco se lava la cara, pero dejó algunas incógnitas sobre el rendimiento, sobre el juego. Y otra cosa muy distinta es la Copa del Mundo. Ecuador está en un grupo que es muy difícil porque va a jugar contra una selección como la catarí, que es la anfitriona, y además también está en el grupo de Senegal, que es una potencia hoy por hoy en el continente africano, y Países Bajos, la selección de Países Bajos que ha venido también creciendo muchísimo, que tiene una renovación y una camada de jugadores importante. Entonces Ecuador, si quiere por ahí dar un golpe en la Copa del Mundo, ¿a qué me refiero con dar un golpe? En clasificar a los octavos de final como mínimo, va a necesitar indiscutiblemente mejorar su juego, mejorar a nivel colectivo, y también que sus individualidades puedan estar en una buena versión, en un buen nivel, porque hay algunos jugadores que lamentablemente en sus clubes han perdido algún espacio, otros, si bien es cierto, lo han recuperado y están teniendo más continuidad, pero me parecería, Santino, contestando directamente la pregunta, que tanto a nivel colectivo tiene que ajustar algunas cosas el profesor Alfaro, y a nivel individual vamos a esperar que los jugadores ecuatorianos lleguen para poder estar en su mejor versión. Y eso esperemos, ¿no, Diego? Porque luego de esta, y toco el tema porque también ese es un tema desgastante, ¿no? De esta polémica que se surgió durante todo este mes también sobre la posibilidad de Chile, que saquen a Ecuador del Mundial. Esto también genera un desgaste importante, un desgaste físico, un desgaste mental,
¿no?, en el colectivo de la selección. Pero muy aparte de eso, Diego, ¿cómo se ha visto a la selección? ¿Cómo se ha visto el trabajo que están realizando? Seguramente ya en el partido amistoso el día de mañana y ante Japón se va a ver, ¿no?, el trabajo y lo que quiere implantar el técnico, pero ¿cómo tú has visto el grupo más que todo? A ver, el grupo creo que se ha consolidado, más allá de que a esta altura no tenemos una nómina definitiva de los 26 jugadores que van a estar en la Copa del Mundo. Hoy por hoy podríamos decir que hay muy pocas dudas sobre la presencia de algún jugador o sobre la ausencia de algún otro. Y las dudas más que nada pasan por el asunto físico, por el tema de las lesiones, que ya les voy a comentar un poco cuáles son las novedades que en ese rubro presenta el equipo ecuatoriano. Pero después el grupo está bien, el grupo es un grupo en que ha logrado Gustavo Alfaro consolidarlo. Ha sacado en los últimos días, amigos, el profesor Gustavo Alfaro, un libro escrito por él que habla sobre lo que fue el proceso de clasificación de Ecuador a nuestra cuarta Copa del Mundo. El libro se llama Cazadores de Utopías Imposibles, porque hasta hace 2 años, porque justamente en el mes de septiembre de 2020, cuando Gustavo Alfaro asume la conducción de la selección ecuatoriana, había muchas más dudas que certezas. Y la verdad que la proyección de una clasificación al Mundial no se hacía de forma inmediata. No pensábamos que a Ecuador le iba a alcanzar para estar en la Copa del Mundo de Qatar, sino más bien que era tratar de asentar algunas cosas en los primeros años para luego proyectar una clasificación hacia el Mundial 2026. Sin embargo, el trabajo de Gustavo Alfaro caló hondo en los jugadores, en su creencia, en su forma de ser, en su estado anímico, en su estado psicológico, y Ecuador empezó a pisar fuerte en las eliminatorias prácticamente desde el inicio, y el proceso cambió su objetivo directamente. Ya no era una proyección hacia 2026, sino directamente a tratar de clasificar hacia el Mundial 2022, porque los números y la ubicación en la tabla de colocaciones sobre todo nos hacían esperanzar en eso, nos hacían ver que Ecuador podía estar. Así que Gustavo Alfaro se lleva muy bien con el grupo, los jugadores lo ven a él de una forma hasta paternal, creo, en ciertos casos, porque hay jugadores que son muy jóvenes en el equipo ecuatoriano. Y además, desde lo futbolístico, más allá de algunos errores, de tropiezos y de equivocaciones que pudo haber tenido en el camino, no tendríamos a esta altura por qué marcar absolutamente situaciones negativas, porque Ecuador consiguió el objetivo de estar en el Mundial y el grupo está queriendo hacer su mejor participación en la historia, porque ese es el objetivo de Ecuador en Qatar 2022, la mejor participación en la historia, es decir, tratar de llegar a unos cuartos de final. Octavos de final en Mundial 2006 había sido nuestra mejor participación. Ahora, Diego, también preguntarte, justamente y entrando a este tema de la convocatoria, ¿estás conforme con los jugadores convocados para estos 2 partidos ante Arabia Saudita y para Japón? ¿O tú qué hubieras preferido, qué jugador hubieras preferido que puedan integrar esta lista de convocados? Claro que esta no va a ser la lista oficial para el Mundial, ¿no? Pero se va a ver algunos jugadores, se va a probar algunos jugadores y sobre todo lo que vayan a dar en el campo de juego, tanto contra Arabia Saudita y contra Japón. Bien, no solamente yo, sino creo que la gran parte o la gran mayoría de la opinión pública está bastante satisfecha con la convocatoria, sabiendo que, como tú bien señalas, no es definitiva, y sabiendo que existen hoy algunas novedades. Por ejemplo, Ecuador, de sus jugadores estelares, hoy en esta convocatoria para los amistosos no tiene ni a Félix Torres ni tampoco a Robert Arboleda, que están lesionados. Son 2 defensores centrales, el uno titular y el otro alternante. Titular Torres, Arboleda alternante. El uno en el fútbol mexicano Torres, el otro en el fútbol brasileño Arboleda. Se lesionó hace un tiempo a Ayrton Preciado, está volviendo, pero no está en la convocatoria. Se lesionó el delantero Leonardo Campana, ha regresado a jugar con su club en los Estados Unidos, en el Inter Miami, en el último fin de semana, pero no aparece en esta convocatoria. Por ahí el nombre más discutido de todos, que por su ausencia ha llamado la atención, es el de Junior Sornosa, jugador de Independiente del Valle. Y aquí hay que marcar un par de cosas. Independiente del Valle, la directiva de Independiente del Valle conversó con la directiva de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para que no le convoquen jugadores a esta doble fecha de partidos amistosos, salvo el arquero Moisés Ramírez,
que estaría a consideración del entrenador para el juego de mañana contra Arabia, pero ya no para el partido contra Japón el próximo martes, y él volvería de forma anticipada a Ecuador, porque Independiente tiene que jugar el próximo fin de semana, el sábado 1 de octubre, la final de la Copa Sudamericana contra el Sao Paulo de Brasil en Córdoba. Entonces Independiente le dijo a la federación, miren, al arquero llévenselo para el un partido, para los dos no, para el uno sí, pero no nos toquen a ningún otro jugador del grupo porque estamos contra un objetivo internacional que para nosotros es muy representativo. Más allá de esto, y lógicamente que genera un bloqueo directo sobre la convocatoria de Junior Sornosa, Gustavo Alfaro no lo llamó a una triple fecha de amistosos en junio, y ahí no había ningún impedimento ni ninguna conversación con la gente de Independiente, y ese es el nombre más discutido hoy por hoy. Si Junior Sornosa finalmente va a estar en la nómina de noviembre y diciembre para la Copa del Mundo o no. Pensaríamos que no, aparte el sistema de juego que viene implementando Gustavo Alfaro es sin un enlace, sin un enganche, viene jugando 4-3-3 casi siempre, y ese módulo táctico que está implementando pues deja a un lado a un jugador de las condiciones o del talento de Junior Sornosa, pero te señalo que es el nombre más discutido hoy por hoy, porque no se sabe si finalmente va a poder estar en el Mundial o no. Méritos desde lo futbolístico indiscutiblemente ha hecho. Diego, ahora quiero salir un poco del tema de Ecuador, y tú has mencionado algo importantísimo: la final de la Copa Sudamericana de Sao Paulo, Independiente del Valle. Justamente no pudimos conversar anteriormente sobre el partido que sostuvo Independiente del Valle contra Melgar de Arequipa, pero preguntarte qué te deja o qué te dejó estos dos encuentros de semifinales entre Melgar, y qué te pareció el juego del equipo de Melgar, del equipo peruano también, a pesar que perdió, ¿no?, en las dos finales por el mismo marcador. Pero ¿qué te dejó esta final, y que lo ponen Independiente del Valle ya en la final, ¿no?, en la final de la Copa Sudamericana? Sí, primero déjame decirte que no creo que es la diferencia el resultado global del ida y vuelta de las semifinales entre Independiente y Melgar. Independiente aprovechó algunas cosas, le salió todo en cuanto a sobre todo la eficacia o el gran porcentaje de efectividad que tuvo en el arco contrario, tanto en Quito como también en Arequipa, y por eso dibujó el resultado que dibujó. Pero este Independiente, nos decíamos en alguna charla previa que tuvimos al partido de vuelta en Arequipa, conversando con ustedes, nos malacostumbró acá a los ecuatorianos a meterse en instancias definitivas o decisivas de los torneos Conmebol. Y lógicamente eso habla bien no solo del trabajo futbolístico que viene haciendo Independiente, sino de la estructura organizacional, de la estructura administrativa, de la fortaleza en cuanto a lo económico y de muchísimos otros valores que Independiente está hoy por hoy cultivando ya, y que los sembró hace tiempo y que los ha empezado a cultivar, y que además lo han transformado como la cantera número 1 de jugadores en el fútbol ecuatoriano. Así que estamos muy contentos por Independiente, esperando que pueda sacar adelante ese único partido que tiene contra Sao Paulo el próximo sábado 1 de octubre en Córdoba. No es fácil, los brasileños son difíciles siempre, y yo creo que un equipo brasileño en un solo partido tiene más posibilidades de ganar que en dos partidos, y menos aún si es que no tiene que visitar la altura, que puede llegar a ser una fortaleza para Independiente. Así que desde el lado del equipo ecuatoriano, pues más que satisfechos y muy contentos por lo que viene haciendo. Bien, Diego, ¿y qué te dejó Melgar? ¿Qué te dejó el equipo peruano en esta participación y hasta dónde llegó? Porque particularmente a nosotros sí nos dio una alegría inmensa de que después de muchos años, Diego, un equipo peruano llegue a estas instancias. No había pasado desde que Cienciano del Cusco concibe la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, ¿no? Pero a ti particularmente, ¿qué te deja esta participación de Melgar de Arequipa? A ver, yo creo que es un deber cumplido, ¿no? Uno lo mira desde lejos, por lo menos de esa forma. La gente en Arequipa, en el día del partido contra Independiente de vuelta, reconocieron lo que sus jugadores, su cuerpo técnico, su equipo había logrado, y han dejado en alto el camino o la bandera del fútbol peruano de regreso en el contexto sudamericano, y eso es importante. ¿Qué me deja? Me deja una sensación positiva de que hay que también empezar a mirar hacia otros clubes, y que ojalá en el contexto Conmebol, en el contexto sudamericano en los próximos años, no tengamos solamente eventualmente a un equipo ecuatoriano o mezclándose con los brasileños y con los argentinos, sino que de a poco también puedan ir ingresando otros y siendo protagonistas. Es difícil sacarlos del lugar de privilegio o ese lugar estelar que bien ganado lo tienen, por supuesto, los equipos peruanos, perdón, los equipos argentinos o los equipos brasileños, pero creo que me ha dejado una satisfacción muy grande de mirar
mencionar que han hecho un trabajo interesante, que consiguieron un resultado histórico más allá de la eliminación quizás dolorosa que sufrieron contra Independiente. Bien, Diego, y es importante, ¿no? Porque como tú bien lo dices, también hay que acostumbrarnos a que no solamente equipos argentinos o brasileños puedan llegar a estas instancias, ¿no? Sino también equipos del todo el continente, y hacer de esto es una competición importante, ¿no? Como es la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y todo lo que tiene que de competencia de aquí en adelante. Diego, ahora preguntarte en estos últimos minutos qué expectativas también hay conforme a lo que vaya a hacer ahora Ecuador. Si bien es cierto, esta lista no es una lista oficial para las eliminatorias, pero de esta lista, ¿tú crees que alguno de los jugadores queden para Qatar 2022? La gran mayoría de los que hoy están en la convocatoria van a repetir y sin duda alguna van a aparecer en la lista definitiva que Gustavo Alfaro la entregará en el mes de noviembre. Están citados 4 arqueros, los 4 juegan en el fútbol ecuatoriano y como novedad son los únicos jugadores domésticos, para así llamarlo. Todos los otros, defensas, mediocampistas y atacantes hoy por hoy juegan en el fútbol internacional. Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valles son los arqueros. En defensa están citados Byron Castillo, Ángelo Preciado, Luis León, Javier Arriaga, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Diego Palacios, Jackson Poroso, William Pacho. Los mediocampistas Carlos Grueso, Jackson Méndez, Moisés Caicedo, Patrickson Delgado, José Cifuentes, Alan Franco, Ángel Mena, Gonzalo Plata, Jeremy Sarmiento, Romario Ibarra, Nilson Angulo y Anthony Valencia. Y los delanteros Michael Estrada, Yorkaev Reasco y Ener Valencia. Yorkaev Reasco es hijo de un histórico jugador ecuatoriano, Neisser Reasco, no sé si lo vayan a recordar ustedes, pero Neisser estuvo en Mundial 2006, por ejemplo, con la selección ecuatoriana. Yorkaev está jugando hoy por hoy en el Colón de Argentina, perdón, en Newell's de Argentina, y es el hijo de Neisser. La formación de Ecuador confirmada, Santino, para mañana, porque Gustavo Alfaro lo ha dado a conocer, te la cuento rapidísimo, va a ser con Alexander Domínguez en la portería, en defensa, línea de 4 con Ángelo Preciado, va a jugar también Jackson Poroso y Piero Hincapié, los 2 defensores centrales, por izquierda Pervis Estupiñán. En medio campo hay un triángulo que se arma en la primera línea de volantes, que lo conforman Carlos Grueso como el volante central, un poco abierto sobre la derecha, va a estar en este caso Alan Franco ante un problema muscular que tiene José Cifuentes, está descartado para el primer partido porque si no él jugaría, pero va a jugar Alan Franco, y va a estar también en esa zona Moisés Caicedo. Y más adelante Gonzalo Plata, por el otro costado aparecerá Romario Ibarra y en punta Ener Valencia. Esa es la formación confirmada ya por el entrenador en rueda de prensa hoy, cerca del mediodía horario nuestro. Y él sin ningún temor absolutamente a nada y sin ningún misterio ha dicho vamos de esta forma mañana contra Arabia Saudita. Yo creo que en los amistosos siempre se tiene que medir más allá del resultado la forma de juego, el rendimiento desde lo individual, también por supuesto desde lo colectivo, pero luego si ganas ampliamente empiezas a ver el resultado, y si pierdes con categoría, es decir, si mañana Arabia Saudita le gana a Ecuador 3-0, vamos a tener una pequeña tormenta antes del arranque de la Copa del Mundo. Así es, Diego, ha sido un gusto nuevamente que estés aquí en el programa. Gracias por aceptar esta invitación de nuevo para hablar de Ecuador, de lo que va a hacer con sus partidos amistosos y sobre todo, ¿no? Las miradas están muy pendientes a lo que también va a hacer Ecuador en el Mundial, en el Grupo A que le ha tocado, y esperemos, claro está, que Ecuador pueda hacer un buen Mundial y sobre todo unos buenos partidos amistosos para saber qué es lo que le falta y de lo que tiene que seguir mejorándolo para justamente este Mundial que se viene. Santino, un placer como siempre y un abrazo muy grande a todos los hermanos en Perú. Listo, Diego, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Bien, amigos, ha sido Diego Martínez, periodista deportivo de Radio Activa desde Ecuador. Esto fue RCR Deportes. Retornamos mañana con más información del mundo deportivo.